El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿hasta cuándo y qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Un intérprete de la ley le estaba preguntando al autor de la ley. Jesucristo es la palabra. Cuando nosotros abrimos la Biblia, tenemos que saber que la Biblia no es un libro común. No lo puedes comparar con el Corán, con otros libros religiosos. ¿Por qué no? Porque la Biblia en verdad es una persona. Hoy quiero compartir con vosotros mínimo 20 características de la palabra de Dios de la Biblia. 20 características que hasta que no hayas reconocido la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra, no podrás realmente tener una profunda relación con el autor y el escritor y aquel que inspiró la Biblia. Y hasta que no hayas reconocido el inmenso poder de la palabra de Dios, no vas a tener hambre de su palabra, como dice el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, que Dios el Padre en los últimos días iba a enviar hambre de su palabra. Para nosotros cristianos es muy importante saber qué es la palabra, qué es la Biblia. ¿Por qué la Biblia tiene tanto poder? Porque Jesucristo dijo en Marcos 13:31 que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Quiero compartir con vosotros mínimo 20 características de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es más que la palabra. La Biblia es impresionante. Tienes que imaginártelo así. Todo libro que tú compras, tú lo compras en una librería o lo dejas llegar por Amazon o por otra cosa. Tú te llevas el libro a casa, pero el autor nunca vendrá a tu casa. Él se queda en su casa. Tú puedes encargar un libro por internet, por Amazon. El libro te llega, pero no el escritor y no el autor. La Biblia es el único libro que cuando tú lo abres, la Biblia, el autor, el Espíritu Santo viene a tu lado para explicarte la palabra. La Biblia es el libro más fácil de comprender en toda la tierra. No hay libro más fácil de comprender que la Biblia. ¿Por qué? Porque el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, viene a tu lado a explicártelo. Tienes que saber que la Biblia, la palabra, es mucho más que la palabra. Detrás de cada versículo
existe una realidad espiritual. Detrás de cada versículo hay un universo de revelación. Detrás de cada versículo existe una profunda vida espiritual que no tenemos idea. Y todo lo que Dios el Padre lo hace por su palabra, hablando. Si tú lees Génesis capítulo 1, vas a poder leer que dice Dios habló, Dios habló, Dios habló. Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el ruaj, que dice en hebreo, por el espíritu de su boca, el aliento de su boca. Dice Salmo 33, 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por su aliento. La carta de los Hebreos dice algo impresionante sobre la palabra de Jesucristo. Dice que Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia. Y ahora sujétate lo que dice aquí. Y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa materia oscura, esa gravitación invisible, el poder del micro del macrocosmos, lo contiene Jesucristo y su palabra. Por eso, Satanás no puede resistir a la palabra de Dios. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios contiene a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo personalmente. En la palabra de Dios está Dios personalmente dentro. En la palabra de Dios está su naturaleza. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Incluso el inmenso reino de los cielos, dice Mateo 13, versículo 19, el reino está en la palabra. Y en la carta de los Hechos capítulo 20 y 32 dice que la gracia está en la palabra. Salmo 119, versículo 105 dice que la luz está en la palabra. Juan 1, del 1 al 3 dice que la vida está en la palabra. La palabra de Dios, querido oyente, es impresionante. Hace muchos años, cuando estaba yo en el puerto trabajando, que en un momento el Señor me reveló lo que era la palabra, la Biblia. Y lo que puso en mi corazón era esto, que me dijo, mi palabra es mucho más que mi palabra. Y el Señor me dijo, si quieres de verdad reconocer el poder de mi palabra, tienes que aprender a pronunciarla en voz alta. Y si quieres más, tienes que aprender de memoria versículos, capítulos y pasajes. Una cosa que el Señor me reveló hace ya muchos años fue que el poder de la palabra no está en la tinta o en la escritura, sino en el sonido de la palabra. Cuando Jesucristo dijo al diablo, escrito está, ¿nunca te has dado cuenta que lo estaba pronunciando? Jesucristo estaba pronunciando lo que estaba escrito. Si tú coges una Biblia y la abres y nadie la lee en voz alta y la dejas en una iglesia, en una catedral, en una casa abierta, ahí pueden entrar los demonios y hacer lo que quieran. Pero en el momento que suene el sonido de la palabra, como dice Romanos 10, 17, dice que la fe viene por la palabra de Dios, o como dicen algunas escrituras, la palabra de Cristo, la palabra que se refiere a Cristo Jesús el Señor. El día, querido oyente, mire, el día que tú reconozcas lo que hay en la palabra, en el poder de aprender versículos de memoria, de leer la Biblia en voz alta, en ese día te prometo, una energía celestial, un poder que no te puedes imaginar. Queridos oyentes, el poder de la oración está en la palabra. Juan 15, 7. El poder del Espíritu Santo viene por la palabra.
Es el Espíritu Santo que detrás de ungir a Jesucristo, en Mateo 4, Lucas 4, lo llevó de nuevo a la palabra, como podemos leer en Lucas 4. Jesucristo fue ungido, Jesucristo fue bautizado, Jesucristo fue acompañado por el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él coge a Jesucristo y lo deja regresar de nuevo a la palabra. Cuando dice Jesucristo, el Ruach HaKodesh del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. El Espíritu Santo siempre provocará una hambre en la palabra, porque el Espíritu Santo sabe que en la palabra está Jesucristo. Y el Espíritu Santo quiere que reconozcas a Jesucristo más profundo y mucho más allá de lo que no podemos imaginar. En cada versículo hay una verdad, en cada versículo hay un universo de revelación. En memorizar la palabra, o déjame decirlo así, un día el Señor me dijo que al diablo solo se le puede reprender con versículos que has aprendido de memoria y ha caído a tu corazón. ¿Sabes, querido oyente? Mire, una cosa es tener una Biblia, otra cosa es leer la Biblia, otra cosa es pronunciar la Biblia, pero otra cosa es leer y aprender versículos de memoria. O déjame decirlo de otra forma, a ver si lo puedo decir en español. En la Segunda Guerra Mundial había un aparato que se llama Enigma. Y los submarinos alemanes, que muchas veces le llamaban Wolfsrudel, la manada de lobos, esos submarinos tenían una máquina de descifrar, creo que se dice en español. Y los alemanes de Berlín o Travemünde, donde estaba el centro de los submarinos, enviaban mensajes, códigos escondidos. Y esa máquina, Enigma, también existe una película de ella, esa máquina descifraba el mensaje. Cuando los ingleses, los americanos, los franceses o cualquier otro ejército de sus espías oían los mensajes, no lo comprendían. Porque era un mensaje secreto. Y la Biblia se descifra, o como se dice, se te abre, la empiezas a comprender ¿cuándo? Cuando primero la lees en voz alta, pero mucho más cuando aprendes un versículo de memoria. Querido oyente, hay un poder en la Biblia que no te puedes imaginar. Hay un poder en cada versículo y al diablo solo puedes reprenderle a él y a los demonios, solo le puedes reprender con versículos de memoria. No te sirve nada solo decir un versículo por ahí que no ha caído a tu corazón. El poder de la palabra desata su poder cuando cae al corazón, como dice Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8, como dice Lucas 8 versículo 15. Y lo que cayó en una buena tierra es lo que con buen y recto corazón retienen la palabra, ¿cómo? Memorizándola, y traen fruto con perseverancia. La palabra tiene que caer a nuestro corazón. Nuestro corazón fue creado para la palabra de Dios. La palabra de Dios busca nuestro corazón. La Biblia, el versículo, la revelación, la predicación busca nuestro corazón. Por eso hay que memorizar versículos de vez en cuando. La revelación de la palabra de Dios no proviene en primera línea de leer, sino de pronunciar y aprender de memoria. La palabra de Dios tiene un poder creativo. La palabra de Dios tiene un poder santificador, como vamos a ver. La palabra de Dios tiene un poder purificador. La palabra de Dios tiene poder de sanarnos. La palabra de Dios tiene poder de guiarnos con una luz interna. Y si alguien no lee la Biblia y no tiene una revelación, no reconoce verdaderamente lo que es la palabra,
Esos 66 libros de la Biblia, y especialmente los 27 libros del Nuevo Testamento, son la revelación del único Dios, eterno, altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que Dios, el Padre, es, todo lo que Jesucristo puede, todo lo que el Espíritu Santo es, y todo lo que tú quieras y necesitas, todo está en la palabra de Dios. Por eso Satanás no puede reprender a una persona que pronuncie y anuncie la palabra. La palabra de Dios, querido oyente, es impresionante. Cuánto me encantaría tomar un trozo de mi corazón y decirte, mira, por favor, comprende, la Biblia no es como los otros libros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios. Y el diablo no puede resistir a Dios. Pero, querido oyente, mire, hasta que no tengas una revelación de lo que es de verdad la Biblia, la palabra, no la vas a tomar en cuenta y no la vas a leer y tampoco la vas a amar. Uno ama la palabra cuando la palabra se te revela. Hay que leer la Biblia en voz alta. Y el enemigo más grande de la Biblia no es Satanás y no son los demonios, es tu propia carne. Y tienes que saber que un secreto de la Biblia y que el poder de la fe no proviene por el leer la Biblia con los ojos, silenciosamente. El poder de la palabra, el poder de la fe, proviene por el pronunciar con tu boca y darle un sonido a la palabra. Solo la palabra que suena es la palabra que tiene poder. Solo la palabra que suena es la espada con dos filos. La Biblia, para poder explicarla un poco mejor, es una copia del cielo. Déjame intentarlo explicar de una forma que comprendemos. Hace tiempo, el teléfono se me rompió. Pero, gracias a Dios, el teléfono automáticamente hace una copia en las nubes. Clouds, le llaman en inglés. No están en las nubes, pero es una buena explicación. ¿Qué tuve que hacer? Cuando me dieron, gracias a Dios, un nuevo teléfono, entonces simplemente tuve que darle las claves de la nube. Y todo lo que había en la nube se me descargó en el teléfono. Ahora tienes que imaginarte que la Biblia es una copia del cielo. Todo lo que hay en el cielo existe en la Biblia. Sea la santidad, sea la gloria, sea el poder, sea la vida, todo lo que existe en el cielo existe en la copia del cielo. La Biblia es la copia del cielo. Y por eso Jesucristo tuvo razón, que el hombre no vive del pan solo, sino de aquella copia, aquella palabra que proviene de la boca de Dios, no de algún libro teológico, sino de la revelación. En griego, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que describen la palabra. Una se llama logos y la otra se llama rhema. Logos, de ahí viene la palabra pensamiento o lógico, y logos describe la palabra escrita. Rhema describe la palabra revelada. O cuando tú lees la Biblia, de repente un versículo te salta, te habla, se te aviva, se te revela y toca tu corazón. Eso se llama rhema, el rhema de Dios. Y Jesucristo dijo, atención, el hombre no vive del pan solo, sino de todo rhema y logos de Dios. Tremendo. Jesucristo tuvo razón cuando dijo que el hombre no vivía del pan del cielo. La Biblia es nuestro pan de cada día. Existe un pan fresco, o como dice la Biblia, el pan de la preposición. Cuando en el Antiguo Testamento los panes en el tabernáculo de Moisés o
en el templo de Salomón, se ponían esos panes que estaban una semana allí, le llamaban los panes de la preposición. En hebreo, esa palabra preposición, los panes de la preposición, se llama los panes con el rostro de Dios. La Biblia tiene el rostro de Dios en cada versículo. La razón por que muchas veces nuestras predicaciones no tienen poder es porque me he dado cuenta que hoy en día ha cambiado un poquito las predicaciones. Cogemos pensamientos humanos, pensamientos motivadores, metemos 1 o 2 versículos para que parezcan versículos y luego lo excusamos. No, es que la gente no comprende la palabra. No, querido, el que no comprende la palabra eres tú. Pensamos, Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Déjate de bobadas, déjate de tonterías. ¿Sabe lo que pasa, queridos? La cosa es así. Que nosotros como pastores tenemos una gran responsabilidad de sensibilizar los oídos, el corazón, la mente, el espíritu de la iglesia a la palabra. Yo, que soy muy invitado, ay, my goodness, que voy por muchos sitios, punto. No te imaginas cuántas veces me han dicho, pastor, así como usted predica, nosotros no estamos acostumbrados a oír esto. Yo he ido a conferencias grandes y me han dicho, pastor, honestamente, nunca hemos oído un hombre predicar así. Y yo le dije en 2 diferentes naciones, en 2 diferentes conferencias, a las 2 personas que me acompañaban, le dije, sí, pero los otros han predicado mucho mejor que yo, le dije. Y me dijo, bueno, honestamente, pastor, usted predicó la palabra. Porque empecé a citar la palabra de memoria y de memoria prediqué toda la predicación, todos los versículos, y me dijeron, nunca hemos oído a alguien citar tanto la Biblia de memoria. Yo me fui al hotel un poco pensando, entonces me dije, pero entonces, ¿qué le predican a la gente? Ahora vamos a ver después que solo la palabra trae fruto. Mire, querido oyente, le voy a contar una cosa. Yo, Pastor Juan Cano, yo no confío en nada en mi inteligencia. ¿Por qué? Primero, porque no tengo mucho. Tampoco confío mucho en mi lenguaje. ¿Por qué? Porque ya lo oyes, lo torpe que soy hablando. Pero sé una cosa de lo profundo de mi corazón. Jesucristo tuvo razón cuando en el Evangelio de Juan dice estas 2 frases. No me entendéis porque no comprendéis mi lenguaje. Hay una diferencia entre idioma y lenguaje. Idioma es lo que tiene gramática. Lenguaje es lo que viene del corazón. Y Jesucristo dijo, no me comprendéis porque no comprendéis mi corazón. Una verdadera prédica viene de un corazón encendido por la palabra. Otro versículo interesante en el Evangelio de Juan dice Jesucristo, ¿sabéis por qué no me comprendéis? Y ahora oye esta frase, querido oyente, porque mi palabra no encuentra espacio en vosotros. Estamos tan llenos con el mundo, estamos tan llenos con cosas, pensamientos humanísticos, management, que la pura palabra no encuentra espacio. Mire, querido oyente, la palabra de Dios, no tienes idea el poder que tiene. Confíame. La palabra de Dios trae fruto. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es tremenda. Si no tenemos los mismos resultados que John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, María Woodford Etta, Dominique de Nurcia, o Juan de Dios, o Teresa de Ávila, o cualquiera. ¿Has leído alguna vez su biografía? Te voy a decir algo sobre ellos, lo que tenían en común, 2 cosas. Primero, una vida profunda de oración, y segundo, un amor profundo a la palabra, a la Biblia, a la palabra de Dios.
Hoy en día, algunos tienen, ¿cómo se llama?, vergüenza de pronunciar la Biblia. Hablar la Biblia, leer la Biblia en la iglesia. Porque piensan, la gente no lo va a comprender. ¿Sabes por qué no lo comprendes? Porque tú, tronco, no lo comprendes. Pero si la Biblia se te abre a ti, tú se la puedes abrir a otros. Así de fácil es. Y quiero compartir con vosotros, queridos oyentes, 20 características de la palabra de Dios. Bueno, en verdad son más. Rápidamente lo voy a hacer. 20 características sobre la palabra. Primero, número 1, la palabra es una persona. Es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne. Jesucristo es la palabra. La palabra de Dios es eterna. Como dice Salmo 2, la palabra de Dios es eterna. Como dice Salmo 119, versículo 89. Dice aquí la palabra de Dios. Dice: en eternidad, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. En hebreo dice: en eternidad está escrita tu palabra en los cielos. ¡Wow! Marcos 13, versículo 31. Mi palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán. Mi palabra jamás pasará. Tercero, la palabra nos purifica. Proverbios 30, versículo 5. Es impresionante este versículo. Dice: tu palabra es limpia. Pero déjame explicar lo que dice en hebreo. En hebreo usa un término que dice: tu palabra es purificada como el fuego, como el oro. Yo no sé cómo le llamáis en castellano a ese proceso cuando el oro se mete en un horno para hacerlo líquido, y cuando el oro es líquido, toda la impureza sale para afuera. Ese es el pensamiento que pone ahí. La palabra de Dios es purificada por el fuego. También lo dice Salmo 12, versículo 6, dice semejante cosa. Dice: la palabra de Dios son limpias como plata refinada. Esa es la palabra. La palabra de Dios es oro refinado y plata refinada. Y ahora oye, purificada 7 veces. La nuestra no llega ni a la primera. Tremendo. Luego, cuarto, la palabra existe antes de la fundación del mundo. La Biblia, yo recomiendo una cosa, querido oyente. Estoy escribiendo un libro que se llama Cómo leer la Biblia, cómo leer realmente la Biblia con aprovecho. Y uno de los temas es que la Biblia no se empieza a leer en el libro de Génesis, se empieza a leer en el libro del Nuevo Testamento. Porque el principio de la Biblia no está en la Biblia en Génesis 1, sino está en Juan capítulo 1, versículo 1. Estos versículos son más allá que todo Génesis. Dice: en el principio, en archeica logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esos 2 versículos son más allá que el Génesis. El Génesis 1:1, en verdad empieza en Juan 1, versículo 3. Y todas las cosas fueron hechas por la palabra. Por eso la palabra existe antes que la fundación. 5. La palabra de Dios es recta. Salmo 33, 4. 6. La palabra de Dios es perfecta. Salmo 19, versículo 7. 7. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios tiene creatividad. Me acuerdo del día cuando el Señor me reveló, me dijo: mi palabra tiene el mismo poder en mi boca que en la tuya. Si tú pronuncias la palabra, tiene el mismo poder. Dije: wow, Señor.
Ahora comprendo por qué los demonios temen tanto y quieren alejarnos tanto de la palabra. Séptimo, la palabra de Dios es creativa. Octavo, la palabra de Dios nos santifica. Nosotros somos santificados primero por su sangre, por su perdón, por su presencia. Pero oye lo que dice Juan 17, versículo 17. Oye lo que dice. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo dice, Padre, yo me santifico para ellos, para que ellos sean santificados por verdad. La Biblia, cuando lees la Biblia te purifica por dentro. Yo me tomo por las mañanas tiempo para leer la Biblia, o de noche. Tengo una costumbre desde muchos años, y la cosa es así. Me levanto temprano por la mañana, pero tengo otra costumbre que es esta, que a la hora que me despierte por la noche, me levanto, punto, y empiezo a leer la Biblia. Os digo una cosa, el poder de la Biblia, la revelación de la Biblia, proviene con la intimidad de la palabra, como dice Jesucristo. Si permanecéis en mi palabra, reconocéis la verdad. En griego dice, si permanecéis en mi palabra, tendréis intimidad con la verdad, y la verdad os hará libre. Para tener intimidad con la palabra, tenemos que estar en el silencio de la noche, en el silencio del mundo, de la distracción. Tenemos que estar a solas con la palabra. Todo lugar donde tú te tomas el tiempo para estar solo con la Biblia se te revela. Luego, otro punto, noveno, la palabra tiene la luz interior para guiarte. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es luz. En su palabra hay sabiduría. En su palabra hay sensibilidad para andar. 10. La suma de la palabra. Y ahora esto sí que es interesante. La suma de la palabra. Salmo 119, versículo 160. La suma de la palabra es la verdad. ¿Qué significa esto? Atención, querido oyente. Sin toda la Biblia existe un versículo que no es verdad. Toda la Biblia no es verdad. Otra vez. Sin toda la Biblia, tú me puedes enseñar un versículo que no es verdad. Toda la Biblia no es verdad. Porque en una cuenta matemática la suma es la suma. ¿Me explico? Si en una cuenta un número en cualquier lugar de la cuenta está mal, toda la cuenta está mal. Si en la Biblia hay un versículo que no es correcto, toda la Biblia no es correcta. 10, o como se llama, o 11, mejor dicho. El Señor ha puesto, y quiero que abras conmigo Salmo 138, versículo 2. Voy a intentar de explicarlo, porque en la Biblia alemana y en la Biblia la Reina Valera, que es muy buena, no sale la fuerza del versículo. En la Reina Valera dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En alemán dice, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen Namen. Bueno, no está mal. Pero la única traducción que de verdad da con fuerza a ese versículo, Salmo 138, versículo 2, es la Septuaginta antigua, que dice, el Señor ha puesto su palabra sobre su nombre. Por encima de su nombre está su palabra. En tremendo que sí. Por encima de su nombre está su palabra. Por eso, repito, si hay un versículo que no es verdad en la Biblia, todo se nos cae abajo. Pero puedes confiar que la Biblia es impresionante. Luego, otro punto, 12. El Señor está vigilando su palabra para ponerla en acción. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Dice, Jeremías, o anterior, dice en versículo 11, Jeremías, ¿qué ves?
Y dice, yo veo un almendro. Bien, un almendro, muy bien. Ahora tienes que saber que en hebreo es interesante que la palabra almendro, esa palabra shakot, suena lo mismo. Y significa almendro, en hebreo significa vigilar, vigilia o vigilante. ¿Por qué al almendro le llamaban vigilante? Porque el almendro en la naturaleza es el primer árbol que trae fruto, o como se dice, que florece, esa es la palabra, que florece en primavera. En primavera, el primer árbol, que de verdad lo ves en todos sus colores preciosos y florece, es el almendro. Y dice, Jeremías, ¿qué ves? Dice, veo la vara de un almendro, la vara que tuvo Aarón, la vara que tuvo Moisés. Y dices, tienes razón. Tú has visto bien el almendro porque yo vigilo mi palabra para ponerla en acción. ¿Qué significa? Que el Señor, cuando tú abres la Biblia y la tomas en serio, para ti, no para otros, Él pone su palabra en acción. Me explico. Si yo aquí, para todos los que me están viendo por YouTube, por Instagram o por cualquiera, si yo abro la Biblia y la tengo delante mía, sobre la Biblia está Dios el Padre vigilando. Porque si yo tomo la Biblia en serio, Dios vigila para ponerla en acción. Es tremendo, ¿a que sí? Dios el Padre vigila su palabra para ponerla en acción. Cuando tú abres la Biblia y Dios el Padre ve que tú abres la Biblia, Él pone su palabra en acción. Otra cosa. Número 13. La palabra nunca regresa vacía. Isaías 55, versículo 11. A ver, quiero hacer con vosotros, como se llama en español, un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque muy rápidamente oímos, su palabra no regresa vacía, sí, pero no tenemos idea de lo que está diciendo. Me explico, ladies and gentlemen. Atención. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Perdona, ¿la palabra estaba vacía cuando vino? Me explico. Cuando la palabra regresa a Dios el Padre, quiere venir o quiere regresar llena con fruto de tu vida. Es lo mismo que la lluvia. Cae sobre la tierra, produce fruto y cuando regresa es porque ha regresado con el fruto de la tierra. Así la Biblia también. Una verdadera palabra que sale de la boca de Dios. Y yo me tomo el tiempo para pedirle a Dios el Padre, dame tu palabra para esta semana, esta mañana, este fin de semana. Tú predica lo que el Señor, el Espíritu Santo te dice en tu momento de oración. Y tú verás cómo la palabra tiene poder. A lo mejor algunos vendrán y dirán, no, esto, lo otro. No importa, no importa. You preach, tú predicas lo que el Señor te dice. Y dice, sino que hará lo que yo quiero, tremendo. Y llegará al fin que yo quiero, tremendo. La palabra de Dios verdadera no regresa vacía, siempre provoca salvación, sanación, restauración. 14. Otro versículo que quiero explicar en griego, que en la Reina Valera y en la Biblia alemana no sale con fuerza, pero quiero leerlo. ¿Por qué? Porque es un versículo que pronuncia un ángel, Gabriel. El ángel Gabriel, cuidado con el ángel Gabriel, siempre que aparece por ahí, a los 9 meses hay un hijo por ahí. Yo no digo que él lo provoca, sino él solo lo anuncia. Atención. Y María dice, ¿cómo que voy a tener un hijo? Dice la Virgen María. Y el ángel dice, no temas. Y ahora oye lo que dice
en versículo 37, Lucas 1:37. Es increíble. Increíble. En español dice, porque no hay nada imposible para Dios. Literalmente dice, en griego, que ninguna palabra que proviene de Dios será sin poder. Dynatos, dynamis. Poder, omnipotencia. Porque mira lo que dice los ángeles en el cielo saben que si Dios habla, lo que Él habla se convierte en una ley. Por eso quiero hablarle a todos esos que se creen. Para mí son falsificantes. Y déjame explicarte lo que voy. Hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y parecen que tienen tarifa plana con Dios. No, querido, estás equivocado. Estás equivocado. Dios el Padre no es así. ¿Dios el Padre habla? Sí. Un hombre de Dios que se fue con el Señor me dijo, Juan, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Es Dios el Padre. ¿Por qué Dios el Padre habla pocas veces en voz alta? ¿Por qué? Porque lo que Él dice se convierte en una ley. Él dijo un día luz, ahora tenemos luz en todas formas, hasta en la discoteca. Él dijo vida y existe la vida. Lo que Dios el Padre habla, sucede. Por eso Él se lo piensa muy bien antes de hablarte. Antes de hablarte, Él se lo piensa muy bien. Me gustaría en uno de los próximos programas compartirte algo que he preparado que se llama ¿Cómo oír la voz del Señor? ¿Cómo oír? ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo nos habla? En uno de los próximos programas lo voy a compartir. La palabra de Dios, dice un manuscrito antiguo, en Lucas 1, versículo 37, oye lo que dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¡Wow! 15. La palabra de Dios te enciende de nuevo con fuego, porque la palabra de Dios es fuego. Si has perdido el fuego del Espíritu Santo, si has perdido la pasión por el Señor Jesús, si has perdido ese fuego avivador que tenías, yo sé cómo encenderlo de nuevo, con las cerillas de Dios. ¿Sabes que la palabra cerilla, antiguamente le llamaban fósforos? Creo que llamáis en español fósforos, ¿no? ¿Sabes lo que significa fósforos? Proviene del griego. Fósforo significa transportador de luz. La Biblia dice que Dios el Padre le dijo, mi palabra es como fuego, dice el Señor, y como un martillo quebranta la piedra. La palabra de Dios rompe las ataduras, pero también enciende los corazones de nuevo. Si quieres que su palabra te enciende, tener ese fuego de nuevo, querido, ve a la palabra. Todo está en la palabra. La palabra es una espada. Efesios 6, 17. Otra característica. La palabra de Dios es incontrolable. ¿Dónde está eso? Está escrito en griego, literalmente en griego. Hechos 6, 7. Hechos 12, 24. Hechos 13, 49. Y Hechos 19, versículo 7. Yo sé que la Reina Valera, que es una buena Biblia, lo dice de semejante forma. Dice la Biblia, y la palabra tomó su espacio. Dice la Biblia, y la palabra, versículo 20, Hechos 19, 20, así crecía
y prevalecía la palabra. En griego dice esa palabra prevalecer es estar fuera de control humano. Otra característica, la palabra de Dios es fiel de confiar. Segunda carta de Timoteo 2:9. La palabra de Dios es viva. Número 19. La palabra de Dios es viva. Hebreos 4, versículo 12. Cuando dice en español la palabra de Dios es viva, en griego dice porque la palabra de Dios contiene zoe. Hay 3 palabras para vida en griego. Y una de ellas es zoe. Y zoe significa la vida de Dios. Tremendo que sí. Hay otra que se llama psycho, que describe la vida del alma. Y otra se llama bios. De ahí viene biología, biografía, que significa la vida del cuerpo, la que se puede observar, la que se puede estudiar. Psyche, de ahí viene psychos, el alma. Pero zoe es la vida de Dios. El único libro en esta tierra que contiene vida de Dios es la palabra. Es zoe. O como algunos escriben zao, pero zoe. 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 Así se llama nuestra hija. Zoe. La palabra de Dios es viva, pero ahora sujétate. Número 20. La palabra de Dios es la energía de la fe. Cuando dice en español porque la palabra de Dios es viva y eficaz, en griego pone energes. De ahí viene la palabra energía. ¿Sabes? Yo personalmente creo que cuando a uno le falta la energía es porque no está recargado. Cuando a un teléfono le falta la energía es porque no está recargado. Yo tengo un coche que es completamente eléctrico. Me preguntan, pastor, ¿cómo es el teléfono? ¿Cómo es el coche? La verdad que el coche es como un teléfono con ruedas. Más no. No puedo conducir más de 200 kilómetros. Bueno, ¿a dónde voy a ir yo con más de 200 kilómetros? Pero voy a decir una cosa. Siempre tengo que estar en cuidado que el coche esté recargado. Porque la recarga dura tiempo. Así en la Biblia también. La recarga viene con el tiempo, con el leer. Separa a un cristiano de la Biblia y lo vas a separar de la energía de su fe. Tú pierdes el poder de la fe cuando no lees la Biblia. La Biblia en voz alta leída recarga tu fe. Es energes, energeo, energía. Como dije, hay muchas más características de la palabra. Otra. Hebreos 20, ya vamos por el punto 21, luego 22 seguimos así. Los cielos fueron hechos por la palabra. O déjame leerlo literalmente como dice en griego, porque te va a encantar. Te va a encantar. Hebreos 11, versículo 3 en español. Dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Vale. En griego pone una palabra que es impresionante. Cuando dice universo, en griego dice una palabra en plural. Dice eonos, eonen, que significa las eternidades. Y algunas veces, ahora sujétate, esas eternidades le llaman universos. Ay, pastor, usted me va a contar que existen diferentes universos. No. Bueno, yo me he encontrado con unos cuantos locos, pero eso es otro tema. Como de otros días me dijo uno, pastor, usted no sabe que la Tierra es plana. Digo, ¿plana? Y me dijo, y la gravitación no existe. Dije, eso me gusta, entonces yo no peso lo que peso, yo puedo pesar lo que quiera. Si no existe gravitación, entonces mi báscula en casa me está mintiendo. Y me dijo, no, eso viene solo por el peso del aire.
Y yo me dije, sí, eso es lo que te falta en el cerebro, un poco de aire. Eso es lo que te hace. Mire, en griego dice, por fe comprendemos que las diferentes eternidades fueron hechos por la palabra. 2 pensamientos más y ya terminamos. Y ahora oye esto. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24, oye lo que dice. Dice, porque sois nacidos de nuevo, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora tienes que saber que esa palabra incorruptible en griego significa, hay en las clínicas algunas veces, hay, ¿cómo se llama? Virus que son, le llaman spora, que son irrompibles, que resisten a todo, casi al fuego también, y que esas clínicas o lugares que una vez que tengan ese virus no lo sacas. Es incorruptible, es indestruible. Esa es la palabra. Somos nacidos de una semilla indestruible, incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora oye, porque toda carne es como hierba y la gloria del hombre, o como dice en hebreo, la gloria de la carne es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Déjame terminar con un pensamiento. La Biblia dice, en la palabra de Dios, en Génesis, que en el principio, dice, había caos. Y dice la Biblia, versículo 3, y Dios dijo que sea luz. Y fue luz. Y llamó a la luz día, a la noche le llamó tinieblas. Correcto. Luego la expansión de los cielos, júntase con las aguas, que produzca, ¿a que sí? Y sabes que luego, en versículo 14, Dios creó el sol. ¿Sabes que la luz existía antes que el sol? Ahora mira, versículo 14 al 16. Ahora mira, o incluso hasta el 18. Pero voy a una cosa, querido oyente. Por favor, acompáñame en este pensamiento para ver el poder de la palabra. Si el sol fue creado por una palabra de Dios, y fue una palabra de Dios que creó el sol, y no solo el sol, sino todas las estrellas, todas las galaxias, todo el micro y el macrocosmos. Si una palabra dio vida, dio creación, dio luz, dio existencia al sol, ¿cuánto poder tiene toda la Biblia completamente? Si el sol fue creado por la palabra, y tú y yo tenemos la palabra en la mano, quiero decirte que tienes una energía. Cuando abres la Biblia, quiero decirte una cosa, querido oyente. El sol, en un segundo, produce más energía por toda la implosión, explosión, luego helium 3 y todo lo que existe. En un segundo, el sol produce más energía que jamás el hombre ha consumado ni jamás va a consumir. En un segundo. El sol produce más energía que en toda la historia del ser humano lo que hemos consumado de luz en Iberdrola o donde sea. Ahora tengo una pregunta. Si un segundo de la luz, un segundo del sol tiene tanto poder, ¿cuánto poder tiene la Biblia? Querido oyente, la Biblia es la palabra de Dios verdadera, la única. No existe otro libro
en esta tierra. Y si tú lees la Biblia 3 capítulos cada día, en un año has leído la Biblia. Y yo, si tú lees la Biblia 3 capítulos cada día, en un año has leído toda la Biblia. Empieza en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego todo el Nuevo Testamento. Y si terminas, yo te regalo una Biblia, una buena con cremallera y una dedicación para todos los que desean.